Hola a todos, en los próximos minutos vamos a darle una vuelta completa a nuestra relación con el dinero. El S&P 500. Seguro que ese nombre suena, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de invertir. Es esa herramienta casi legendaria que ha generado rentabilidades increíbles durante casi un siglo. Pero, ¿cómo funciona de verdad? Y sobre todo, ¿cómo puede convertir una pequeña inversión mensual en una cifra que te cambia la vida? Pues vamos a desgranarlo. Fijaos bien en esta cifra. 566.000 euros. Es una pasada, ¿a que sí? Y no es un premio de la lotería ni una herencia repentina. Es el resultado que se podría conseguir con una estrategia de inversión constante y, la verdad, bastante accesible. La gran pregunta es, ¿de dónde sale todo ese dinero? Pues mira, así de sencillo. Invirtiendo 200 euros cada mes durante 30 años. A lo largo de todo ese tiempo, el dinero que habría salido de nuestro bolsillo serían 72.000 euros. Pero es que lo más brutal de todo es que los casi 490.000 euros que faltan vendrían del propio crecimiento, de la magia del interés compuesto trabajando para nosotros. Vale, para que quede todo súper claro, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, veremos la promesa del S&P 500. Luego, nos meteremos en sus tripas para ver cómo funciona. Analizaremos su rendimiento y sus riesgos, que los tiene. Explicaremos las formas que hay para invertir en él y, por último, un plan de acción para quien quiera empezar. Venga, vamos a por el primer punto. ¿Por qué tanto revuelo con el S&P 500? Pues todo se resume en su increíble capacidad para hacer que el dinero trabaje por su cuenta y crezca de forma exponencial con el paso del tiempo. Y aquí está la cifra mágica. Durante casi 100 años, el S&P 500 ha dado una rentabilidad media anual de más de un 11%. Ojo, que esto no quiere decir que cada año, un 11% clavado. No. Significa que si hacemos la media de los años buenísimos y los años malísimos, el crecimiento histórico ha sido ese. Vale, muy bien, pero ¿qué es exactamente el S&P 500? Porque no estamos comprando acciones de una empresa llamada S&P 500, sino algo mucho más inteligente y diversificado. Vamos a quitarle todo el misterio. Pues mirad, en el fondo es tan simple como un ranking. Es como la primera división de las empresas de Estados Unidos. Agrupa las 500 más grandes y las ordena según lo que valen en bolsa. Pero lo importante es que no es una foto fija, es un ranking que está vivo y cambia constantemente. Pero atención, aquí viene la parte interesante. No todas las empresas de ese ranking pesan lo mismo. Las más grandes, como Apple o Microsoft, tienen mucho más peso en el total. Para que se entienda fácil, si se meten 100 euros en el índice, unos 7,40 euros irían para Apple, mientras que para Visa, que también es enorme, solo iría 1 euro. Y esto de verdad es que es su gran superpoder. Es como si el índice se curase a sí mismo. Las empresas que empiezan a flojear y pierden valor acaban saliendo del ranking y su sitio lo ocupan las nuevas estrellas. En los 90, la reina era IBM. En 2010, la petrolera ExxonMobil. Hoy, ninguna de las dos está ni de lejos en el top. El índice se asegura de que el dinero esté siempre invertido en los líderes del momento. Y por si fuera poco, al invertir aquí no se está apostando todo a una sola carta. Aunque la tecnología pese mucho ahora mismo, el dinero se reparte entre un montón de sectores: finanzas, salud, consumo. Esto es genial porque te protege. Si a un sector le va mal, es probable que a otro le esté yendo de maravilla. Ok, ya sabemos cómo funciona, pero hablemos de lo que de verdad importa: la pasta y los sustos, el rendimiento y el riesgo. Y aquí la palabra clave que lo cambia todo es tiempo. Esta tabla es para enmarcarla, de verdad. Fijaos, si se invierte y se saca el dinero en un solo año, el peor batacazo histórico ha sido una caída del 43%. Eso duele solo de pensarlo. Pero si aguantamos la inversión 10 años, la peor década de la historia solo tuvo una pequeña pérdida. Y ahora viene lo alucinante. No ha existido nunca un periodo de 20 años en el que se haya perdido dinero. Es más, el peor periodo de 20 años dio una ganancia del 5% cada año. Claro. Aquí llega la pregunta del millón, la que nos frena a casi todos. El miedo a invertir justo en el pico, a comprar caro. Parece de sentido común tener un poco de vértigo, pero los datos nos cuentan una historia muy diferente. Pues sí, aunque parezca una locura, es así. Un estudio de un gigante como JP Morgan demostró que históricamente ha sido más rentable invertir justo en los días de máximos. ¿Por qué? Pues porque la economía tiende a crecer, así que los máximos de hoy muchas veces se convierten en los mínimos del futuro. Es que aquí hay que entender una cosa que es súper importante. No es lo mismo riesgo que volatilidad. El riesgo real es la posibilidad de perder el dinero para siempre, y ya hemos visto que a 20 años vista, eso en el S&P 500 es casi imposible. La volatilidad, en cambio, son los baches del camino, las subidas y bajadas. Es el peaje que hay que pagar para obtener esa rentabilidad.
El año 2020 es el ejemplo perfecto de esto. Mirad, a pesar de todo lo que pasó ese año, que no fue poco, el S&P 500 terminó con una subida espectacular de casi un 29%. Un resultado increíble. Pero ojo, ¿recordáis marzo de 2020 con la pandemia? Pues en ese mismo año el índice llegó a desplomarse un 34%. Esto es la volatilidad en estado puro. Quien se asustó y vendió en ese momento perdió un dineral. Quien aguantó el chaparrón se llevó ese 29% de beneficio a final de año. Vale, ya hemos entendido la teoría, mola mucho, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se invierte en esto? Porque no se puede ir al banco a comprar un S&P 500. Se necesita un producto financiero, un vehículo que lo copie. Básicamente, hay dos caminos principales, los ETFs y los fondos de inversión indexados. Y la diferencia más importante, sobre todo aquí en España, tiene que ver con los impuestos. Con un fondo se puede mover el dinero de un fondo a otro sin tener que pagar Hacienda por las ganancias que se hayan acumulado. Con un ETF, no. Si se vende, hay que pasar por caja, y eso le quita fuerza al interés compuesto. Venga, que llegamos a la recta final. Vamos al grano. El plan de acción para pasar de la teoría a la práctica de una forma sencilla y sobre todo segura. Lo primero, un apunte rápido sobre impuestos, que esto siempre hay que tenerlo en cuenta. En España las ganancias que se obtienen al invertir tributan por tramos. Empiezan en un 19% para los primeros 6.000 euros de beneficio. Y es importante saber que esto solo se paga cuando se vende y se recogen las ganancias, no mientras el dinero esté invertido y creciendo. Para mover ficha se necesita una plataforma, un broker, que sea barato. Si se opta por fondos indexados, una de las mejores opciones en España es MyInvestor, porque no cobra comisiones de compra, venta ni de custodia. Si se prefiere el camino de los ETFs, Trade Republic es muy popular, sobre todo si se usan sus planes de inversión automáticos, que tampoco tienen comisiones. Y veréis que empezar es muchísimo más fácil de lo que parece. Son 3 pasitos de nada. Primero, abrir una cuenta en una de estas plataformas. Segundo, buscar un fondo que siga el S&P 500, de gestoras conocidas como Fidelity o Vanguard, que son muy fiables. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, programar una aportación mensual automática. Y ya está. A olvidarse y dejar que funcione solo. Y con esto llegamos al final. Como veis, la lógica detrás de todo es bastante simple. Diversificación, tiempo y sobre todo constancia. La pregunta que queda en el aire es si esto es lo que puede conseguir una pequeña aportación constante, ¿qué no podría significar la constancia de los próximos 10 años para el futuro financiero de cualquiera? Ahí lo dejo.